Buenos días, Dios los bendice en este día hermoso, el cual Dios hizo para nosotros. Y hermanos, si alguien está afuera, quiere escuchar la enseñanza, ya pueden ir entrando para poder prepararnos para la enseñanza y bueno, recibir lo que Dios está hablando. Todos los días Dios nos habla a través de muchas cosas, a través de personas, a través de su palabra, a través incluso de la naturaleza. Dios nos habla y hoy es el día que hizo el Señor y vamos a deleitarnos en Él. Me dicen cuando empiece la transmisión. 2 minutos, ¿ok? Aún siguen celebrando el Día del Niño, ¿verdad que sí, hermana? Y bueno, pues todos llevamos un niño adentro, ¿verdad? Las embarazadas tienen un niño adentro, nada, ¿no es cierto? Todos llevamos en nuestra alma un niño. Y qué padre, ¿verdad? Lo que Dios hizo y pensar, ¿verdad? Que Dios tiene una opinión muy especial de los niños y de hecho de eso vamos a hablar.
Buenos días a todos y a cada uno de ustedes. Y qué bueno, ¿verdad? Que este tiempo es el tiempo en que Dios tuvo a bien, porque vamos a hablar de una pequeña enseñanza que Dios puso en mi vida y se llama ¿Quién es el mayor? Vamos a orar rápidamente para iniciar con esta enseñanza. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por esta mañana hermosa, Señor, porque nos permitiste levantarnos un día más en nuestra vida, sabiendo, Señor, que tú eres nuestro Padre, que tú nos guardas, que tú nos cuidas. Señor, hoy te pedimos que tú nos des oídos para oír y que tú nos abras la mente espiritual, Señor, para que nosotros podamos entender, Señor, lo que tú quieres decirnos el día de hoy. Habla a nuestro corazón, habla a nuestro espíritu, Señor, a través de una palabra rema, algo que mueva nuestros corazones, Señor, porque hoy queremos escuchar de ti, de tu palabra, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, y que quites toda distracción, cualquier situación, Señor, que no venga de parte de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues les comentaba que estamos hablando de quién es el mayor. Y bueno, nadie me respondió, pero en Marcos, en el libro de Marcos, es donde vemos esa pregunta de quién es el mayor. Y vamos a recapitular un poquito esta palabra. Si ustedes me acompañan en Marcos 9, 33 al 37, dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, estamos hablando de Jesús, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Estábamos hablando de los discípulos. Los discípulos estaban hablando, ellos iban de camino a Capernaum y ellos estaban discutiendo entre ellos quién era el mayor. O sea, imagínense, ellos estaban peleando el puesto, el poder, quién iba a estar, quién era el segundo al mando, quién era el mayor de todos ellos. Pero cuando Jesús les pregunta que qué estaban discutiendo, ¿sabe qué hicieron? Se callaron. Se callaron porque les dio vergüenza, porque bien que sabían lo que estaban diciendo. Entonces, porque conocían al Maestro, conocían a Jesús y sabían de antemano que no iba a probar esto. Pero vámonos al versículo 35. Dice: mas él se sentó y llamó a los 12 discípulos y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero en todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño en medio, y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Fíjense, revisando esta palabra nos damos cuenta, por ejemplo, la primera contestación. Ellos callaron porque sabían lo que Jesús iba a decir. ¿Y Jesús qué les dice? Les dice: a ver, ¿de qué están discutiendo? ¿Quieren ser el primero? Bueno, el que quiera ser el primero va a ser el postrero, va a ser el último. Y no solamente el último, sino que va a ser el servidor de todos. Ellos estaban diciendo: a ver, ¿quién es el más importante aquí? ¿Quién es el que lleva la batuta? Y Jesús les dijo: olvídense de eso. ¿Quieres ser el primero? Va a ser el último. ¿Quieres ser el que mande? Va a ser el que va a servir, y a todos. Pero para que ellos entendieran mejor, les pone un ejemplo muy interesante. Jesús les dice: agarra y tomó a un niño, al más pequeño de todos. En aquel entonces, imagínense en una sociedad en la cual
todo se trabajaba a través de ceremonias, a través de mandos. Era algo muy ceremonioso, en donde un niño, pues realmente no era el más importante. El niño no tenía un valor como quizás hoy se lo podamos dar, en donde decimos, bueno, es que hoy es el día del niño, el día de ayer fue el día del niño, y no vamos a festejar en los niños. En aquel entonces no había día del niño. El niño nada más era parte de la familia, el último, el que recibía la última orden. Pero Jesús les hace ver todo lo contrario, y Jesús les dice, a ver, ven para acá, y pone un niño en medio. El más pequeño lo pone en medio de todos ellos, y les dice que lo tomó en sus brazos y les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, recibe a Dios. Imagínense el lugar que le estaba dando al niño. Estaba diciendo, el más pequeño, el más último, el más humilde, el que quizás no le hemos dado la importancia, pero que me recibe a mí, será importante, será recibido por mi Padre. Eso es lo que Él les estaba diciendo, porque ellos estaban hablando de una cuestión de puestos. Ellos estaban hablando de ser importante en este mundo, de tener el poder, de ver quién es el que manda. Eso es lo que ellos estaban hablando, pero Dios les estaba hablando, Jesús les estaba hablando de otra cosa. Jesús les estaba hablando de la importancia en el reino de Dios. De eso les estaba hablando. Y miren, vámonos a Marcos 10, 16. Si me acompañan, por favor. 10, 16. Perdón, 10, vamos a empezar desde el 13. Dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que les presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidas, porque de tales es el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta? Lo que acababa de decir entre líneas, lo que Jesús les estaba diciendo, se los declara de forma explícita en el siguiente capítulo. Y dice, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ya está hablando no solamente de la importancia de que tiene Dios al menor, al más pequeño, al que recibe a Jesús, sino ya está diciendo lo importante que es recibir como un niño. Está poniendo ese ejemplo, y tomándolo en sus brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Vemos aquí algo muy importante. Jesús nos está comparando a niños. Pero entonces, si nos compara como niños, nosotros podemos pensar que no tenemos responsabilidades, que a lo mejor podemos estar jugando todo el tiempo. Hay gente que tiene 60 años y sigue siendo un niño. Hay gente que tiene 80 años y sigue siendo un niño. Y entonces uno puede decir, ay, pues qué padre, porque va a entrar en el reino de los cielos. Jesús no se refería a la cuestión de madurez. No se refería a no tomar importancia a las cosas. Si nosotros nos ponemos a pensar cómo es un niño, y yo les voy a decir lo que yo pienso de un niño. Yo pienso que los niños son inocentes. Si uno le dice a un niño cosas, los niños se creen todo. Todos se creen los niños. Uno les dice cosas y ellos
contentísimos, creen muchas cosas. Por eso a veces hay frases que dice: te dejaste engañar como un niño, porque los niños son inocentes. Los niños no tienen todavía esa corrupción en su corazón. Ellos creen. Los niños son genuinos. Los niños se muestran como son. Si usted ve un niño no anda con poses. Hay a veces en que hay escenas que a mí me llaman mucho la atención, en donde hay niños que los está uno bañando y salen corriendo del baño como venados, así sin nada. Y uno dice: mira, ese niño no le da vergüenza. Pues no le da vergüenza, porque ellos se presentan tal como son. Ellos no tienen esa vergüenza, porque no tienen esa mente que tenemos nosotros. Ellos son genuinos y son sinceros. Los niños son muy sinceros. Los niños dicen las cosas como las sienten. Ellos no esperan quedar bien con nadie. Los niños, luego uno les pregunta cosas y a veces uno se ríe de las cosas que dicen los niños y uno dice: qué niño tan ocurrente. Fíjate lo que le dije y mira lo que me contestó. Pero en realidad nos damos cuenta que esos niños en realidad no quieren hacer reír a nadie. Ellos dicen lo que realmente piensan. Uno puede decir: ¿tienes hambre? Y uno: no, gracias, estoy muy bien, aunque por dentro esté uno torciéndose de hambre. Pero uno le dice al niño: ¿tienes hambre? Sí. ¿Quieres más? Sí. Y uno: no, gracias, estoy súper lleno, aunque por dentro esté la tripa comiéndose una a otra, ¿no? Y los niños son alegres. Me encanta porque cuando uno ve a los niños, le contagian la alegría. Una de las cosas que a veces como padres nos anima mucho es cuando llegamos a la casa y quizás llegamos con situaciones, cansados, fastidiados, enojados, no sé, y sale corriendo un niño y nos abraza y nos hace fiesta. ¿Y saben qué? Se nos olvida todo. Todo se nos olvida, porque los niños tienen una alegría que contagia, una alegría genuina. Sabe uno que no está fingiendo, que realmente son alegres y están bien alegres. Además, los niños son muy emotivos. Los niños no ocultan sus emociones. Los niños, cuando quieren llorar, lloran. Cuando quieren reír, ríen. Cuando están enojados, están enojados. No se están aguantando. Los niños son súper sinceros en ese sentido. Sus emociones a todo lo que da. No les importa si está el presidente de la República enfrente. Ellos hacen lo que ellos quieren. Pero Jesús se refería a esa sinceridad, a esa genuinidad, ese corazón limpio en un niño. Por eso hablaba Jesús de que debíamos ser como niños para recibir el reino de Dios. Por eso Jesús hace esa comparación de los niños. Incluso cuando Nicodemo le pregunta que qué debe de hacer para alcanzar el reino de los cielos, y le dice: nacer de nuevo, y él luego piensa en meterse en la matriz y otra vez, y mamar otra vez de la leche de su mamá. Pero no está hablando de eso. Dios está hablando de tener un corazón puro y limpio, de todo lo que nos ha llenado esta vida, de todos los resentimientos, de todas las malas obras, de toda la situación que ensucia nuestro corazón, que estemos limpios como un niño, como la inocencia de un niño. De eso está hablando. Y ellos están pensando que quién es el mayor. Y Jesús diciendo: quieren ser el mayor, deben de ser como un niño. Y lo vemos, por ejemplo, que un niño es más fácil de instruir. Por eso habla en la Biblia que quien instruya a un niño lo va a instruir para toda la vida. ¿Por qué? Porque en los estudios científicos se han dado cuenta que cuando uno invierte tiempo en los niños, va a poder cambiar el mundo.
¿Por qué? Porque puedes cambiar una mente de un niño, lo puedes ir moldeando, instruyendo en las cosas que son buenas. Pero un adulto que ha pasado por muchas cosas y que trae muchas situaciones en su corazón, en su alma, que trae heridas, que trae una vida llena de contradicciones y de muchas cosas, es más difícil cambiarle el chip. Se necesitan muchísimas cosas y hay cosas que ya no se van a poder cambiar, que quedaron grabadas para siempre en su mente, en su alma y en su corazón. Pero un niño es diferente. Si vamos ahí mismo en Marcos 10, 35, perdón. Yo ya me fui muy lejos. Dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Ellos ya se están afilando las uñas. Él les dijo: ¿qué quieres que haga? Y ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabes lo que pedís? ¿Podréis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado en el bautizo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos, Jesús. Podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizado. Pero el sentarlos a la derecha o a la izquierda no es mío, sino de aquellos para quienes está preparado. Fíjense qué petición les hacen los discípulos a Jesús. Ellos están hablando otra vez de una posición de poder. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 9 ya habían dicho quién es el mayor, y estaban discutiendo entre eso. Entonces Juan y Jacobo dijeron: pues vamos a agarrar al maestro solo, y ahora sí, ya de una vez que nos firme que vamos a ser los mayores, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Quién le gustaba ser el favorito del maestro o de la maestra? ¿Quién le gustaba? Ay, yo soy el favorito de la maestra, o la favorita de la maestra. Yo soy la favorita del pastor. Yo soy el favorito de mi jefe. ¿A quién le gusta eso? Yo creo que a todos, ¿no? Yo creo que a todos siempre pensamos con nuestra mente humana, secular, que eso es importante. Y de pronto, ay, pues ya vistes, es la favorita, es el favorito. Y hay gente que aún llega a decir: yo soy el favorito de Dios. Y yo pienso: ¿Dios tendrá favoritos? ¿Sí o no? Ay, qué pregunta, ¿verdad? ¿Cómo? Hay que intentarlo. Yo creo que Dios tiene íntimos. Creo que tiene íntimos. Cuando tenemos una relación íntima con Dios, cuando tenemos como ese amigo tan íntimo que nos conocemos tanto y que sabemos quién es Él, porque a veces queremos ser el íntimo de tal persona y ni siquiera sabemos ni qué piensa, ni quién es, ni nada, pero decimos: no, yo quiero ser el favorito del gobernador. Ni siquiera sabes ni dónde vive. Ni siquiera sabes quién es su mamá o quién es su papá, si tiene hermanos, si tiene hongos en los pies. No, no es cierto. Pero no lo conocemos realmente, pero decimos: no, yo soy el favorito. Ajá.
pues deberías de ser el íntimo y conocer realmente a la persona. A veces no conocemos a Dios, pero decimos somos los favoritos de Dios. Habría que preguntarle a Dios, ¿verdad? Y aquí algo que me llama la atención es que ellos vuelven otra vez a preguntarle a Jesús y ya no le dicen quién es el mayor, ya se autonombraron los mayores. Juan y Jacobo ya son los mayores y van y con Jesús y le dicen, te vamos a pedir algo, por favor, queremos estar, hasta cogieron el lugar, yo quiero estar a la derecha y él va a estar a la izquierda, por favor apártanos el lugar porque ahí vamos a estar. Yo me imagino a Jesús diciendo, híjole, estos no entendieron, ya les expliqué una vez, ya les volví a explicar con el niño y estos me siguen pidiendo lo mismo. Ellos me siguen pidiendo ser los mayores. Quieren ser el mayor en el reino de los cielos, no han entendido todavía de qué se trata. Y les pone algo más drástico Jesús para que lo entiendan. Y Jesús les dice, a ver, ok, vas a ser el mayor, quieres estar a la derecha, quieres estar a la izquierda, vas a ser el mayor, ¿vas a tomar la copa que yo tome? Y le dice, ¿vas a tener el bautizo que yo tenga? Y en su orgullo los discípulos contestan, sí, Señor. Ni saben de qué copa les está hablando, ni saben que está hablando de una copa de la ira de Dios que vendrá sobre su vida en la cruz. Y ahí Jesús les hace una revelación y les dice, sí, efectivamente, porque también ellos van a ser perseguidos, aún no lo saben, pero también van a beber de esa copa de ira de Dios. También va a venir sobre ellos lo que acaban de pedir, beber esa copa. Sin querer ellos ni siquiera saben lo que están pidiendo. Muchas veces nosotros así somos, a veces no sabemos ni siquiera lo que estamos pidiéndole a Dios. Muchas veces le pedimos a Dios, Señor, dame más. Quiero ser más para ti, quiero estar más en tu presencia y tú ponme lo que tú quieras. Y Dios dice, bueno, vas a beber de mi copa. Y de pronto estamos diciendo, ay Señor, porque a mí no me dijiste que tú querías. ¿No quieres ser testimonio? ¿No quieres ser probado? Testimonio, ¿qué es testimonio? Tes, ¿qué es tes? Tes significa prueba. Queremos ser testimonio, tenemos que ser probados, ¿no? Para ser un testimonio, pero a veces no entendemos, porque nuestra mente es limitada, es limítrofe, es finita, y no entendemos algunas cosas, porque solamente vemos de forma horizontal, no vemos de forma vertical hacia arriba, sino solamente lo que nuestros ojos terrenales nos permiten ver. Y me encanta, ¿verdad? Cómo Jesús les contesta y ellos también contestan a Jesús. Pero ya después Él les explica, ¿verdad? Y les dice, bueno, es que no es mío darles a ustedes ese lugar porque está ya preparado. ¿Y cuál es la reacción de los discípulos? Si nos vamos al versículo 41, dice, cuando lo oyeron los 10, acuérdense que eran 2, entonces el resto eran 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolo les dijo, sabes que los que son tenidos por gobernadores de las naciones se enseñorearán en ellas, y sus grandes ejercerán sobre ellas potestad. O sea, está diciendo Jesús, quien es de la tierra va a gobernar en la tierra. Los poderosos van a ser poderosos de la tierra, sobre las naciones en la tierra. Está hablando terrenalmente hablando. Y le sigue diciendo, pero no será así entre nosotros, sino que el que quiera ser grande entre nosotros será vuestro servidor.
y el que vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Otra vez Jesús les vuelve a repetir exactamente lo mismo que había dicho antes. Jesús está diciendo: quien quiera ser el primero va a ser el último. Quien quiera ser el mayor va a ser el menor, y el servidor de todos es el que va a servir. Cuando hablamos de poder y cuando hablamos de puestos, pensamos que con Dios es igual, que el más importante siempre es el que tiene el puesto más importante, es el que está a la derecha de Jesús. Pero aquí Dios nos revela totalmente lo contrario. Nos dice: eso no es así. Espiritualmente hablando, no es así. No se casen con esa idea. No busquen los mejores puestos. No busquen ser reconocidos. No busquen ser servidos. Hay una palabra que se me quedó de una persona que no es cristiana, pero se me quedó muy grabado, porque nos decía que una cosa era servir y otra cosa era servil. Y a veces nos confundimos con servir y con servil, ¿verdad? Entonces, desde la posición de poder decimos: bueno, yo tengo poder, entonces yo puedo chicotear, yo puedo maltratar a quien sea, porque yo soy el mayor, porque yo soy el jefe, porque yo soy el que mando, porque yo soy el favorito de Dios. Y así no es en el mundo espiritual. En el mundo espiritual el mayor es el que sirve. Y no solamente a Dios. No solamente debemos de anhelar servir a Dios, debemos anhelar servir a nuestros hermanos. Porque en la Biblia dice que si nosotros dice una palabra en la Biblia, dice: si tú visitas a alguien en la cárcel, me estás visitando a mí. Y estoy parafraseando, pero Jesús así se compara. Jesús así lo dice: lo que a mí me interesa te debe de interesar a mí. Es lo que está diciendo. No está diciendo: ustedes deben de ser los mayores. Aún hay gente que sigue esperando a Jesús. Aún hay gente que sigue esperando al Salvador, porque está buscando al poderoso de las naciones con todo el poder y con una espada que corte las cabezas de todos. No está esperando a alguien humilde, a un siervo, a aquel el cual murió por todos nosotros. Imagínense el esperado por toda una generación de judíos que esperaban a ese poderoso. Cuando se encuentran con Jesús, se dan cuenta que el propósito de Jesús es servir y ser y sufrir. Imagínense que rey que viene a sufrir en una cruz del Calvario por nuestros pecados. Ese es el propósito de él. El más poderoso se humilló a lo sumo por nuestros pecados. Era la única manera de salvarnos, no había otra. Jesús está diciendo: ustedes deben de ser igual que yo, deben de humillarse como yo lo he hecho. Jesús, mucha gente piensa todo lo contrario y busca una posición importante en la iglesia. Y no es así. Jesús fue siervo, Jesús fue sufriente, Jesús fue nuestro Salvador y Jesús fue nuestro sustituto. Fue el holocausto, fue la ofrenda, fue el sacrificio para la remisión de nuestros pecados. Eso fue Jesús en la tierra. De esa manera Él se comportó, todo lo contrario a lo que se tenía pensado por parte de los judíos. Pero en las Escrituras lo dice con anticipación. Si nosotros nos vamos a Isaías 53, si se acuerdan, esto es el Antiguo Testamento.
En el versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y dice en el 4, ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre nosotros, fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice más adelante: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y habla de cómo fue como oveja al matadero, cómo sufrió. Y estamos hablando del Antiguo Testamento. Ellos ya sabían qué iba a pasar, pero no lo reconocieron, porque en nuestro corazón duro de pecado, en nuestra naturaleza caída, cuando nuestra mente escucha rey, lo primero que pensamos es en poder, pero poder para oprimir, poder para mandar. Pero Jesús habla del poder de la salvación. De eso está hablando, de un poder glorioso más grande que nuestros pecados, y eso es mucho, de verdad. Porque no solamente hablaba de mi pecado, no solamente hablaba del pecado de ustedes, sino el pecado de toda y cada uno de la gente de la humanidad. Y nosotros peleándonos como los discípulos de quién es el mayor, quién es el que va a ocupar el puesto más prominente dentro de esta congregación, dentro de este mundo. Todos hemos estado equivocados como los discípulos. Y quiero que sigamos esta lectura, y vámonos otra vez a Marcos, por favor, porque quiero mostrarle algo. En Marcos 46, 10:46, si usted me sigue. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos en una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Era ciego. Y Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Fíjese qué interesante que en el mismo capítulo, en Marcos 10, dos tipos de personas le hacen a Jesús Jesús le hace la misma pregunta a ambos. Cuando estaba con los discípulos, Jesús les pregunta: ¿qué quieren que les haga? Y al ciego Bartimeo también le pregunta: ¿qué quieres que te haga? A los dos les pregunta: ¿qué quieren? Jesús quiere saber qué queremos. Aquí el problema es cuál es la respuesta correcta. ¿Cuál es la respuesta correcta? Unos dicen:
yo quiero ser el mayor, yo quiero estar a tu derecha y a la izquierda. Esa es los discípulos, aquellos que seguían a Jesús y que escuchaban todos los días y que oraban con Él y que estaban, que veían a Él como un maestro. Lo que le preguntaron, lo que le contestaron a Jesús es: queremos ser los más importantes en tu reino, queremos ser los primeros, queremos ser los mayores. Pero un hombre humilde, una persona que se dedicaba a pedir limosna y que conocía a Jesús porque le llama Jesús, hijo de David, sabía quién era él. Él había escuchado seguramente de él, él sabía. Y le pregunta lo mismo: ¿qué quieres que yo haga? Porque Jesús sabía que quería, porque eso lo hacía todos los días y muchísimas veces al día. Todo el tiempo se le agopaba, no sé cómo se dice esa pregunta, pero ustedes saben a qué me refiero. Sanando enfermos, todo el tiempo sanando enfermos. Y el ciego Bartimeo le pregunta: ¿qué quieres que haga? Él contesta la mejor parte. Él le dice que le recobre la vista. Él quiere ver porque él tiene fe y él sabe quién es su sanador, sabe quién es su salvador. Alguien tan humilde nuevamente nos enseña lo que debemos de responder ante Dios. No debemos de pedir el poder, debemos de pedir lo más importante. ¿Quién estaba más ciego? ¿Bartimeo o los discípulos? ¿Quién estaba más ciego? ¿Quién viendo no podía ver? ¿Quién teniendo ojos no podía entender qué es lo que estaba pasando enfrente de él, de ellos? Muchas veces podemos tener ceguera espiritual. Muchas veces nuestros ojos pueden estar fijados en cosas que Dios no quiere para nosotros. Muchas veces podemos estar pidiendo cosas que no es la voluntad de Dios. Y también muchas veces no sabemos por qué Dios no responde a nuestras peticiones. Hay gente que se la pasa pidiéndole a Dios un trabajo, y eso es bueno. Y está pidiéndole a Dios: Señor, quiero un trabajo, quiero un trabajo, quiero un trabajo, quiero un trabajo, quiero un trabajo. Y no llega al trabajo. Y podemos pensar si el que es sordo es Dios, pero Dios no es sordo. Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Y muchas veces, a través de algunas cosas, Dios nos hace entender la dependencia que tenemos o que debemos de tener ante Él. Y aprender también que debemos de estar orando y pidiendo y diciendo qué necesitamos, porque Dios quiere que nosotros estemos diciéndole qué es lo que necesitamos, y Él nos dará conforme a su voluntad. El ciego Bartimeo no necesitaba decir qué necesitábamos, pero Jesús le preguntó: ¿qué quieres? Y Jesús nos dice: ¿qué quieres? Aquí lo más interesante es: ¿para qué lo quieres? ¿Qué es lo que buscas a través de eso? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Cómo es nuestro corazón? Nuestro corazón es como un niño inocente, genuino, sin maldad, sin malicia, o es arrogante, vanidoso, pendenciero. ¿Cómo es nuestro corazón? Hay algo hermoso que pasaba con David. David, al igual que nosotros, era un hombre que se equivocó muchas veces, pero había algo muy interesante en él y que Dios veía con mucho agrado: era su corazón. David fue un hombre que siempre buscó agradarle a Dios, siempre buscaba a Dios
Cuando estaba en lo correcto buscaba a Dios, y aún cuando estaba en lo incorrecto buscaba a Dios. Y para él era sumamente importante saber la opinión de Dios. Tanto así que le decía: Señor, examina mi corazón. Aún de los pecados que me son ocultos. A David le interesaba eso, porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos haciendo o cómo lo estamos haciendo. Muchas veces pensamos que es lo correcto lo que estamos haciendo, y resulta que Dios tiene otra opinión diferente a lo que nosotros estamos pensando. Lo maravilloso de todo esto es que Dios es fiel. Eso es lo más maravilloso, que tenemos un Padre que tiene una fidelidad que es incuestionable, una fidelidad que va por arriba de cualquier pregunta, es incuestionable. ¿Por qué? Porque no importa si lo merecemos o si hemos hecho lo correcto o lo incorrecto, Él sigue siendo fiel. Él sigue estando con nosotros en todo momento y en todo lugar. Y algo hermoso también es que su autoridad es verdadera, es una autoridad justa. Dios nunca va a culparnos o a ensañarse o traernos cosas que no podamos. Él es justo, Él es nuestro Padre, igual que nosotros somos padres. Algunos de nosotros somos padres y buscamos lo mejor para nuestros hijos. Dios siempre busca lo mejor. Y cuántas veces quisiéramos, como un niño, estar en los brazos de nuestro Padre. ¿Cuántas veces no queremos llorar y sentir el abrazo de nuestro Padre? ¿Cuántas veces no queremos ser consolados y que nada nos importe? Muchas veces la gente se pregunta: ¿por qué cuando la gente pasa al altar, por qué cuando la gente es ministrada se pone a llorar y no le importa que nadie lo esté viendo? ¿Por qué se tira al suelo? ¿Por qué se derrama ante los ojos de los demás sin importar nada? Nada, no les importa nada, no nos importa nada. ¿Saben por qué? Porque ahí nos volvemos como niños. Porque no nos importa el qué dirán, porque cuando estamos en la presencia del Padre, todo es diferente, porque ahí nos volvemos niños y podemos recibir su reino, como lo dice en su escritura. Este Padre es tan maravilloso que nunca nos va a fallar, nunca nos va a fallar, y especialmente en las situaciones difíciles. Esa es la maravillosa noticia. Dios nunca nos falla. Dios nunca nos va a juzgar y a decir: tú eres el más mentiroso del mundo, tú eres el peor de todos, ¿cómo vienes a mí? Aún siendo padres, hemos hecho cosas terribles con nuestros hijos. Aún como padres juzgamos a nuestros hijos, a los que amamos, y les decimos: tú no te mereces nada, no te voy a dar nada porque no te mereces nada, porque eres el peor de todos, porque me fallaste, porque estás fuera. Hay quienes llegan a decir: ¿sabes qué? Tú ya ni siquiera eres mi hijo, ni te nombres hijo porque me avergüenzo de ti. Qué duro, ¿no? Qué duro. Pero sigue pasando en la actualidad. Sigue pasando. Y créanme que si de adulto es duro, de niño es peor. Los psicólogos dicen que la relación de padres a hijos durante la infancia, en los primeros años de la vida, determina la personalidad de las personas. Imagínense el impacto tan grande que tiene nuestra actitud ante las necesidades de nuestros hijos, ante los cuidados de nuestros hijos. La seguridad de las personas depende de la relación que tuvieron con sus padres. Se dan cuenta, hicieron un experimento y pusieron a
a unos niños que estaban con sus mamás y se dieron cuenta que quienes tenían una mala relación con su, en este caso fue con la mamá, que no tenían una relación fuerte, hablo de niños pequeños, cuando se salían del cuarto, los dejaban solos en un cuarto, los niños empezaban a llorar, ambos, porque veían que no estaba su mamá. Pero el que tenía una relación fuerte, segura, con su padre o con su madre, a la hora de que regresaba, lo cargaba y se consolaba y seguía jugando. Algo sano. Pero quien no había tenido una relación sana, una relación fuerte con los padres, cuando regresaba no se desprendía de la madre o del padre en ese caso. Y determinaban que el rol que jugaba el padre o la madre en la vida de esos niños determinaba la seguridad. ¿Qué dice Dios? A Dios le interesan los niños muchísimo más que a nosotros, pero le interesa más que nosotros seamos como niños, que tengamos esa inocencia, que tengamos esa pureza en nuestro corazón para estar en su regazo, para estar bajo su cuidado, para recibir el reino de Dios y para no avergonzarnos como Él no quiere que nos avergoncemos. Él quiere que estemos con Él. Y no importa en qué posición, si estamos a la derecha o a la izquierda, eso no es importante para Dios, no debe ser importante para nosotros. Lo más importante es tener una eternidad con Él, vivir una eternidad a su lado, en medio de la gloria de Dios. Vamos a orar por este tiempo. Vamos a inclinar nuestro rostro y a cerrar nuestros ojos y vamos a orar a nuestro Padre. Señor, en esta mañana, Padre, te pedimos nuevamente que tú examines nuestra vida. Señor, hoy queremos ser esos niños, Padre. Queremos ser esos corazones puros e inocentes para contigo. Señor, ayúdanos, Padre, a entender tu voluntad, pero más a ser obedientes a tu voluntad, Padre Santo. Señor, hoy te pedimos que si algo